percibido que hay tres clases de obreros, tres clases de siervos, ¿no? Los que dicen mentiras y se enriquecen, ¿no? La otra clase es los que dicen la verdad y viven bien pobres. Y la otra es los que viven en la verdad de Jesucristo. Hemos visto que la gente, ¿verdad?, que comúnmente del Evangelio o de la palabra de Dios se enriquece de manera exorbitante, ¿no? Ver, por ejemplo, cuánto dinero tienen esas personas que patrocinan la iglesia para de sufrir, cuánto dinero tiene la iglesia romana. Yo creo que, por ejemplo, ahorita uno de los negocios más grandes que hay es de la FIFA. ¿Qué andará haciendo el presidente Joseph Blatter en la FIFA con el Papa allá en Roma? Si es argentino, no estará invirtiendo en su equipo. A ver si ahora sí gana. A ver si ahora sí gana Argentina el mundial. Vaya que el Papa es argentino. Y cuánta gente diciendo mentiras, ¿verdad? Se enriquece, ¿no? Y hablamos de los brujos, hablamos de los agoreros, de los que invocan a los muertos, de los adivinos, ¿no? Que ganan muchísimo dinero, utilizando la palabra de Dios, pero tergiversando su mensaje. Pero no me da tanta tristeza eso. Los que me da mucha tristeza son consiervos que hablan la verdad, que hablan el evangelio y de verdad viven en una pobreza extrema, ¿no? Y muchas veces no ni siquiera porque las circunstancias así se los hayan otorgado, sino hay gente que renuncia incluso a todo lo que tiene para irse a esos países donde se vive en extrema pobreza para llevar el evangelio de Jesucristo, ¿no? Y bueno, y algunos otros, ¿verdad?, que pues a lo mejor no han sabido enseñar a su iglesia y su iglesia no les ha respondido como debe ser. Y pues a lo mejor la otra de las circunstancias por las cuales podrían estar en pobreza es porque la iglesia es pobre y no tiene para dar. Cualquiera de esas cosas, pues también tenemos esa clase de pastores, ¿no?, que predican la verdad pero viven en una pobreza tremenda. Y los que viven en la verdad. Pero la iglesia de Jesucristo en el Antiguo Testamento, en la época apostólica y aún en los últimos días de la iglesia, se encuentran que esa situación en la que Balaam a la que se prestó a ser sobornado, ¿verdad?, para usar la palabra de Dios como profeta de manera contraria a la voluntad de Dios, con tal de ganarse algunos pesos de más. Ya para la época del apóstol Pablo, ya no solamente era una costumbre o ya no solamente era una historia, ya era toda una doctrina, la doctrina de Balaam. Así lo menciona Apocalipsis 2:14, cuando dice: tengo contra ti que tienes a los que tienen la doctrina de Balaam. Es decir, ya hablamos de un sistema de enseñanza. Ya no hablábamos nada más de una fechoría que hizo un profeta, o de una costumbre, o de una leyenda o de una historia que se viene. Ya era toda una doctrina que prostituía a las iglesias, ¿no? El intento de prostituir sin éxito este don profético y maldecir al pueblo de Dios por medio de lo que Balac le ofrecía, ¿verdad?, a Balaam. Balaam era el rey de Moab, y el culto que hacían los moabitas era un culto que incluía el alcohol, incluía también la prostitución, o lo que llamamos las orgías, ¿no? Y contenía eso, y por una causa muy simple, ¿verdad? Nosotros sabemos quién eran los moabitas, de quién descendían los moabitas, ¿recuerdan? ¿Quién fue el padre de los moabitas? ¿Por qué vivieron ellos en las montañas?
¿Por qué no tienen ellos ese tipo de culto ya? ¿Así? ¿No? Podríamos pensar en un momento dado, sí, que ciertas personas se juntaron con Dios, pero cuando nosotros vemos una época un poquito más temprana, encontramos que Lot, el que no sé por qué llevaba vino entre sus pertenencias cuando salió de Sodoma y se fue a las montañas para escapar de la ira venidera que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con sus hijas? ¿Verdad? Sí, y hubo el pecado de incesto, ¿verdad? La relación de padres e hijos. Y eso Dios lo abomina. Pero ellas tenían en un momento dado un plan para que su descendencia no se acabara. Y en un momento dado lo que encontramos ahí, que toda esa gente es también moabita y es gente que viven de la rapiña, son en un momento dado personas que como rateros del desierto que viven en las montañas y bajan a robar a todos los que van en un momento dado migrando a otras partes, ¿no? Y una de las cosas que se acostumbraba en ese tipo de cultos a Baal Peor es en un momento dado eso, el alcohol y el incesto. Prostituir en un momento dado a la iglesia, es decir, como que juntar en plan de salvación. Con decir, no tiene nada de malo que tú te metas con la hermana fulana, perengana y pues ya casi estamos hablando de los mormones, ¿no? No estamos hablando de otra cosa. Y realmente hoy en día sabemos que en ciertos lugares en Estados Unidos se practica la poligamia, ¿no? Y como si nada pasara, ¿no? Al contrario, estás salvando hijos que traes al mundo, son hijos que sacas del limbo y ya van a tener una... Y eso es todo un sistema. Y eso que estamos hablando de los mormones a quienes conocemos. Ahora imagínense de todas aquellas cosas que los pueblos indígenas y los lugares recónditos de la tierra se practican sobre pretexto de tener a Dios delante. Entonces, ya había Balaam ideado el plan perverso para que todas las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas, ¿verdad? Y así en un momento dado hacer una mezcla y como resultado una ciudad pagana, es decir, entre judíos que eran el pueblo escogido de Dios con las mujeres moabitas. Esto ya los iba a llevar en un momento dado a hacer ese pueblo pagano. ¿El resultado qué fue? Pues la fornicación y la participación en banquetes meramente de idolatría que terminaban en una juerga, que terminaban precisamente en todo una perversión y fornicación. Y así era su servicio. Y entonces esto pues obviamente se había introducido hasta los últimos tiempos de la iglesia neotestamentaria, como repito, en Apocalipsis 2, cuando la palabra de Dios habla de que las 7 iglesias, ahí está eso. Y la Biblia en Números capítulo 22, que por ahí estuvimos leyendo, versículo 5, nos habla de ese plan, ¿sí? Dice 22:5, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, el Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Eso dice Balaam, ¿no? Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, una buena tajada de dádivas
de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Ahí estaba todo un plan. Aún hay que seducir a un profeta y vamos a seducirlo con estas dádivas, y en un momento dado vamos a llevarlo a que maldiga al pueblo de Israel. El pueblo de Israel quizá estaba a punto de entrar a la tierra prometida, y era una inmensidad de gente, ¿verdad?, que se había en un momento dado multiplicado. Y entonces estos desde las montañas veían al pueblo, no, pues cuando los vamos a asaltar, ¿no? Para asaltarlos más fácil que nos asalten a nosotros. Y entonces por eso Balaam se le ocurre, ¿verdad? Dice, voy a seducir a uno de sus profetas para que ellos en un momento dado vengan y maldigan a ese pueblo. Y pues siempre, como decía un pastor, ¿verdad?, con el cómo le hacemos por delante, ¿no? Con el cómo le hacemos, ni modo que se resistiera. Más adelante en el versículo 25, capítulo 25, perdón, versículos 1 al 3, dice la Biblia, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, que era el ídolo, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y luego más adelante, capítulo 31, versículo 16, también encontramos esa misma alusión. He aquí, por consejo de Balaam, como recordando, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, es decir, al culto que hacían a este ídolo, que incluía la fornicación, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y de verdad vino todo por culpa del líder que se dejó corromper. Todos los que iban en un momento dado siguiéndolo también se corrompieron y también recibieron el castigo. Es como por los que dicen por ahí, ¿no? Tal cual el pastor, tal cual la iglesia, ¿no? Y si el pastor está caminando hacia el cielo, la iglesia va caminando al cielo. Pero si el pastor va caminando al infierno, la iglesia también va caminando al infierno. Y así en un momento dado tuvimos este resultado tremendo. Bueno, el pueblo se inclinó a esa idolatría que incluía todo eso. De la misma forma, como hablamos de una doctrina, hablamos de una práctica o de un hábito que se daba en la iglesia todavía apostólica. La práctica en un momento dado, aquí la vemos no tanto como doctrina, sino como un camino, como una actividad. La Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 2, no, 2 de Pedro 2:15. Menciona que han dejado el camino recto, dejaron el camino recto, se han extraviado al camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Sí? ¿Por qué? Por el amor a la honra, al reconocimiento de los hombres, ¿verdad? Y por amor a las ganancias materiales y a expensas del pueblo de Dios. Y vemos nosotros con tristeza, ¿verdad?, el versículo 16, que se recuerda cómo una muda bestia de carga habló con voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Es decir, cuando hablamos del instinto de los animales, ¿verdad?, decimos, oye, mi perrito me está avisando que hay un ratero ahí afuera, ¿no? Y como que por instinto los animales huelen el miedo, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí no era instinto, era un milagro. Es decir, una bestia de carga habló literalmente, habló. Cuando hablamos de los milagros de Dios, pues ya
los críticos de la Biblia dicen, no, pues pobres ilusos, ¿no? Creen en un momento dado en esos milagros de la Biblia que están engañados, que sucedieron. Pero lo mismo dicen de la encarnación de Jesucristo, lo mismo dicen de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? O sea, para ellos cualquier tipo de cosa sobrenatural es inaudita. Para nosotros como cristianos, aquí se nos invita a creer en los milagros de nuestro Señor Jesucristo y que Él puede hacer maravillas y que puede hacer cosas, incluso refrenarnos de cualquier tipo de locura que en un momento dado como cristianos estemos a punto de hacer. Vemos aquí en la Biblia que este milagro ocurrió precisamente para eso. Ocurrió para que Balaam creyera. Yo creo que un profeta que se deja de seducir ha dejado de creer que en la bondad de Dios. Ya iba muy obediente allá con Balaam, ya iba camino para allá. Dice, no, nada más iba a ver si no, ya estabas encaminado, ¿verdad? Ya en un momento dado, cada paso que estabas dando a la casa de Balaam, hablaba en un momento de tu traición a la honra de Dios. Y nosotros vemos a este hombre que esto le ocurrió, ¿para qué? Para que él creyera. Porque cuando él reprende a esa bestia muda, a ese asno, o asna, la bestia no está mirando a Dios, está mirando al ángel de Jehová. Lo está mirando. Está mirando a Jesucristo, al enviado de Dios. Y se hace para un lado, se hace para el otro. De los siervos que llevaba Balaam, pues ya no se habla nada, ¿verdad? A lo mejor salieron huyendo de la situación. Pero de Balaam, en un momento dado, vemos que ocurren varias cosas. Vamos a revisar números 22, capítulo 22, versículo 32, para analizar un poquito lo que ocurrió en ese momento y cómo este milagro fue para que Balaam creyera y se arrepintiera. Y dice el versículo 32, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna hasta 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. La fe inicia primero cuando el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer nuestro pecado, como dice la Biblia, ¿no? Que el Espíritu Santo que nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué está haciendo aquí el ángel de Jehová? Diciéndole, date cuenta de tu mal. La has reprendido, has dejado caer tu ira sobre un animal, pensando que está equivocado y el equivocado es otro, ¿no? Y entonces vemos nosotros que el primer acto o el primer paso para creer es que Dios hace ver nuestro propio pecado. Para poder ser ayudados por Jesucristo, lo primero que Dios nos ayude a ver nuestro pecado. ¿Y qué hablamos en un momento dado? Cuando hablamos en un momento dado de la elección, Dios me hizo ver mi pecado. Dios en un momento dado tiene un propósito para porque está llamando a su pueblo. Después del arrepentimiento, no basta saber del pecado que cometimos, no basta con tener remordimientos de conciencia cuando, como aquel que hace pecado, dice, no, ahora sí, este fin de semana ya no voy a hacer ese pecado. Y está todo remordimiento de conciencia. Pero llega el fin de semana y otra vez lo comete. Eso es nada más remordimiento de conciencia, ¿verdad? Es decir, siente pena y dolor, pero no deja de hacerlo. El mal que está haciendo. Por eso debe de venir, como dice el versículo 34, una confesión. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová que he pecado. ¿Sí? Lo que estoy haciendo
de cambiar el mensaje de Dios y cambiar querer cambiar el pacto de Dios para con su pueblo, porque Dios había determinado bendecir a su pueblo siempre contra sus enemigos. Y iba a profetizar en contra del pueblo. Y él confiesa, pecado, porque no sabía que tú ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. El arrepentimiento justamente con el abandono del pecado. Y encontramos esa doctrina tan importante, ¿no? Del arrepentimiento. ¿De qué habla la doctrina? De la metanoia, que es cambiar de manera de pensar. Y para los hebreos, de cambiar de camino, de regresar. Si quieres lo dejo, si te parece bien yo lo dejo, ya entendí. De aquí en adelante todo lo demás va a ser asunto de Dios. Tiene un plan para avergonzar a sus enemigos. Pero, en un momento dado aquí, vemos la conclusión de este hombre, de Balaam, y entonces entre todos los que practican la doctrina de Balaam, Balaam es el único arrepentido, ¿no? Porque más adelante sigue el camino de Balaam y más adelante sigue la doctrina de Balaam, y muchos en la iglesia continúan haciendo lo mismo, pero menos Balaam. Es como cuando alguien dijo, de todos los católicos la única que se va a salvar es la Virgen. Es la única que se salva. Y le dio la culpa, ¿sabes? Y así pasa con todas esas, digamos, incoherencias de la vida. Ahora, ya tenemos la confesión de pecados y el abandono del pecado, pero una de las lecciones es la dirección que Dios te da. Pero ¿y ahora qué hago, Señor? Entonces Dios da una vida con propósito, Dios da una vida con sentido, dice el versículo 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y así Balaam fue con el príncipe Balaam. La palabra que yo te diga, esa. Entonces en la vida encontramos que la vida de un verdadero creyente se va a fundamentar en propósitos, en el propósito de Dios. Muchas veces hacemos jugadas, hacemos movimientos, como dicen los futbolistas, ¿no? Amagamos al equipo contrario, un amague y seguimos adelante. Y en términos bíblicos y históricos de la religión cristiana, muchas personas han hecho este tipo de jugadas, este tipo de cosas que parecieron pecado, pero al final tú dices el propósito de este trabajo, el objetivo de este trabajo y los alcances de este trabajo requirieron, como David, desociarse las manos un poco para poder avanzar. Y a veces es tremendo entender que somos instrumento de Dios, y a veces oramos, Señor, que yo sea un instrumento de honra, no uno de deshonra, ¿verdad? Pero al final somos instrumentos de Dios, porque dice la Biblia que en una casa también hay instrumentos o utensilios poco decorosos. Qué tremendo es cuando nosotros entendemos que bajo la poderosa mano de Dios nada se mueve sin su voluntad. Pero lo importante aquí es entonces entender la dirección de por qué me está ocurriendo lo que me está ocurriendo y por qué estoy actuando como estoy actuando, pero tengo que mirar el fin, a dónde quiero llegar, a dónde Dios me quiere poner. Y ahí vemos que Dios da dirección a la vida de una persona que ha entendido su pecado, que lo ha confesado y abandonado, y ahora tiene un propósito de vida. El versículo 19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice ahí en esas palabras que Balac ya por segunda vez, y más todavía va a haber una tercera vez o cuarta vez todavía, donde Balaam
le va, en un momento dado, va a empezar a desprestigiar a Balac, ¿verdad? Haciéndole como quien dice chanchullo. Él le dice, ahora sí vas a profetizar, y como que sí ya va a profetizar. Y otra vez profetiza, pero bendiciendo al pueblo de Israel delante de todos sus enemigos. Y así va acabando con él. Y cuando el Señor, por labios de Balaam, declara esto, porque Dios no es que, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arregle. Y estas palabras son las que evocan que Dios tiene un pacto con el pueblo y que su pueblo va a terminar donde Dios le prometió estar, que el pueblo va a terminar donde Dios hizo pacto con Abraham, desde que yo te bendeciré y serás en un momento dado cabeza de multitudes. Dios ha prometido ahora a nosotros en estos tiempos en Jesucristo un nuevo pacto. Y que sabemos que ese nuevo pacto en un momento dado es la bendición de Dios que nos lleva a ser hijos de Dios y ser pueblo de Dios. Así, entonces, la doctrina de Balaam se refiere a los maestros y predicadores corruptos que llevan al pueblo hacia el libertinaje y la mundanalidad, a las falsas ideologías, por causa de superación personal o de ganancia económica. Une la salvación por la fe con un estilo de vida inmoral. Que Dios nos diga. Y podamos seguir en la doctrina de Cristo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes y que esa promesa, Señor, que tú evocaste por medio del profeta Balaam, Señor, que nosotros la recordemos siempre, que tu bendición estará con nosotros y que si somos perseverantes hasta el fin, Señor, veremos tu salvación. Oh Padre Santo, por eso te rogamos en el nombre de Cristo, que tú nos bendigas y aunque ahora, Señor, estamos iniciando, Padre, y posiblemente como si estuviéramos solos, pero sabemos que no es así, porque tú tienes ese pacto perpetuo, Señor, y tú no mientes. Tú nos prometiste que íbamos a hacer luz del mundo, Señor, y sal de la tierra. Y sabemos, Señor, que en este lugar todavía tenemos que alumbrar mucho, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas y nos ayudes a recordar ese pacto. Y a los incrédulos, Señor, llevarles el mensaje de Balaam, de un hombre que no creía, de un hombre que se le mostró, Señor, su pecado. Así ayúdanos a predicar, mostrándole el pecado a la gente tal cual es, presentando delante de él sus faltas delante de Dios, invitándolo a que se arrepienta, invitándole a que confiese su pecado, invitándole a que adopte el camino de Jesucristo. Padre Santo, permítenos llevar tu glorioso mensaje a todos los perdidos. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Dios los bendiga.